Bien, esta es nuestra clase número 29 que sigue abordando aplicaciones de la integral, ¿ya? Las aplicaciones de la integral pasaban por el cálculo de las integrales, ¿cierto? Los métodos de integración, el cálculo de áreas, la longitud de curvas, y ahora estamos trabajando como si estuviésemos en tridimensionalidad, asumiendo cálculos de volúmenes de cuerpos, ¿ya? Y ya se vio un primer método, que era el método de discos, que se construía también a partir de unas particiones y sumas de rimas, ¿cierto? Y entendiendo que la estructura base del volumen era un disco. Ahora, en esta sesión, vemos el método de los anillos, porque, bueno, ¿por qué se llama así? Porque el cuerpo que se genera, el volumen que se genera, es calculable a través de una partición similar al método anterior, pero al hacer la revolución, lo que va a formarse ya no es un disco, sino que es un anillo. O también se puede ver como un disco, pero perforado. Entonces, ese sentido, esa perforación, nos va a indicar que tenemos que hacer efectivamente una resta o una diferencia entre dos discos. Un anillo no es más que un disco con la ausencia de un disco concéntrico, ¿ya? Entonces, esa idea es la que se va a aplicar para dar una fórmula general en el caso del cálculo de volumen mediante anillos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a considerar? Bueno, una función continua. Y si en el método de discos lo hacíamos girar en torno al eje X, aquí usualmente se hace girar en torno al eje Y. ¿De acuerdo? Es decir, nuestra función, así por ejemplo, va a tener que girar en torno a este eje, al eje Y, y se nos va a producir una especie de queque con un agujero en medio, ¿ya? Si esta función f gira en torno al eje Y, ¿ya? Se va a producir un cuerpo de esa forma, ¿cierto? Yo voy a hacer un corte transversal aquí, en donde se asemeja lo que va a quedar a una especie de coliseo, ¿ya? Esto es la región que determina la función en el plano, y acá, así hacia allá, ¿cierto? Girando, ¿ya? Generamos como una especie de estadio, coliseo, no sé si se logra apreciar, ¿sí? Entonces lo que intentamos hacer es calcular, claro, el monumental, dice Nadia, intentamos, pero cortado así a la mitad, o cortado la galería hacia un arco, ¿ya? Calcular cuál es el volumen de este cuerpo que se genera aquí, ¿sí? De este sólido generado a través de la revolución o la rotación de esta región en torno a el eje Y. Entonces, si observamos, nosotros podemos dibujar aquí un rectángulo, ¿sí? Pensemos en ese rectángulo amarillo, ¿ya? Y si nos fijamos solamente en este rectángulo amarillo, tiene, tiene un borde, aquí lo estamos dibujando rojo el borde, ¿ya? Que va también, junto con la rotación de todo, va a rotar y va a producir un anillo, ¿ya? O sea, lo que se produce al rotar, porque todo, el corte que estamos haciendo aquí es transversal y estamos considerando solo la mitad, pero en general el anillo formado
va a ser así, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro rectángulo que hacíamos girar en el método de discos, que lo hacíamos girar así, ahora lo estamos haciendo girar en torno al eje y se genera un anillo. No sé si se ve o se entiende el concepto de anillo al hacer girar esta función en torno al eje Y. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otra representación, ¿sí? En donde se ven, claro, este anillo en bloques, ¿cierto? Que parecieran paralelepípedos, pero son secciones de un mismo anillo producidos a través de la rotación de uno de estos rectángulos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estos discos? O sea, estos rectángulos que giran, rectángulos de la función, ¿ya? Vamos a exagerar un poquito el tamaño del rectángulo. Vamos a tener aquí un x sub i menos 1 y un x sub i como límites del intervalo en donde vamos a producir esta rotación. ¿Ya? Vamos a producir este rectángulo y ese va a ser el que va a rotar en torno al eje Y. ¿Ya? Los puntos x y menos 1 e x y son puntos de una partición. ¿Ya? Vamos a asumir aquí, claro, como siempre, una partición regular para entender que todas las diferencias entre dos puntos consecutivos de la partición son iguales. ¿Ya? Y vamos a ver qué ocurre con el volumen que se genera al hacer rotar solamente uno de estos rectángulos. ¿Ya? El objetivo de esta sesión es encontrar una fórmula, una expresión que me permita calcular el volumen que se genera al rotar la función completa, ¿ya? O la región. Ya. Eh, la altura de este rectángulo puede ser considerada como el máximo de la función en el intervalo o el mínimo de la función en el intervalo o aproximada por un punto medio entre x sub i menos 1 y x sub i. ¿Ya? El punto medio en el intervalo x sub i menos 1 e x sub i está dado por la suma de ambos sobre 2. ¿Ya? Lo que aquí se muestra como x sub i asterisco. ¿Ya? Ese es el punto medio del intervalo. O sea, el x y asterisco está justo acá. ¿De acuerdo? Entonces, la altura que consideramos, esa, va a ser la imagen de este punto bajo la función f de x asterisco y. ¿Ya? Esto es como altura. Y la base es simplemente la distancia entre los dos valores, o la diferencia entre los dos. ¿Ya? ¿Cómo calculo el volumen del disco que se genera? O sea, perdón, del anillo. ¿Cómo calculo el volumen del anillo? Que se genera al rotar ese rectángulo. ¿Ya? El volumen del anillo va a ser el volumen del disco. Fíjese que aquí hay que pensar que es un disco grande dado por x sub i como radio y un agujero en el centro que tiene por radio la longitud de x sub i menos 1. Entonces va a ser el volumen del disco con radio x sub i menos el volumen
del disco con radio x sub i menos 1. ¿Sí? ¿Se ve? Es decir, estoy teniendo un disco grande cuyo centro es el origen del sistema y radio x sub i al cual le voy a hacer una perforación justo en el centro con un radio x sub i menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Hay alguien que no comprenda cómo vamos a hacer este anillo? Ya, perfecto. Vamos a ponerle aquí un nombre, vamos a llamar a ese A y a este P. ¿Ya? En el caso de A, el volumen del disco con radio x sub i va a ser, bueno, pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? ¿Sí? En donde el radio al cuadrado, o sea, perdón, el radio, dijimos, es x sub i, y la altura que estamos considerando para este disco es f de x sub i asterisco. ¿Sí? Y en el caso del B, que también es un disco, pero tiene otro radio, bueno, su volumen también se calcula pi por r cuadrado por h, el r va a ser x sub i menos 1, y la altura va a ser la misma altura que el disco anterior, ¿sí? X asterisco i. ¿Ya? Entonces, el volumen del anillo va a ser, bueno, a menos b, ¿cierto? Y esto es pi por el radio al cuadrado, es decir, x sub i al cuadrado, por la altura, que sería f de x asterisco i, menos el volumen de b, que sería pi, por el radio x sub i menos 1 al cuadrado, por la altura f asterisco, o sea, f de x sub i asterisco, ¿cierto? En esta parte, nosotros podemos hacer una factorización. El x, perdón, el pi y la altura son elementos comunes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa factorización. Esto va a quedar igual a pi por f de x asterisco i factor de xi al cuadrado menos x sub i menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Esto es una suma por diferencia. Y la puedo separar en dos partes. Una parte va a ser la suma de ellos y la otra parte va a ser la resta de ellos. ¿Ya? Pero la suma de ellos no es otra cosa que el doble del punto medio. ¿Ya? Entonces esto va a quedar, vamos a corrernos un poquito, esto va a quedar igual a pi por f de x sub i asterisco por x sub i más x sub i menos 1 y x sub i menos x sub i menos 1. ¿Ya? Ahora, este tipo de acá, ya por nuestra experiencia calculando sumas de Riemann y las áreas, ¿cierto? Nos va a producir lo que después va a ser el diferencial de x. ¿Ya? Y esto, la suma de los dos extremos del intervalo, es el doble de la mitad de ella. ¿Sí? O sea, es un ajuste que hago en esta escritura. Pero esta mitad no es más que el punto medio, no es más que el x sub i asterisco. ¿Ya? Entonces, en términos de esas notaciones, bueno, vamos a escribir que esto es pi por f de x sub i asterisco por x sub i asterisco, ¿cierto? Por x sub i menos x sub i menos 1.
Y este factor 2 lo antepongo, ¿ya? Lo pongo aquí, 2. ¿Ya? Esto corresponde a ser el volumen de uno de los anillos que se generan, ¿ya? ¿Se entiende? Es decir, es el volumen de esto. Y como yo quiero hacer el volumen de todos los anillos que se generan, basta con que haga la sumatoria de todas estas expresiones desde 1 hasta n. ¿Ya? Entonces, el volumen eh, total, ¿cierto? Estará aproximado por la sumatoria de todos los anillos. ¿Sí? Bueno, aquí está el cálculo, ¿cierto? Y la sumatoria de todos los anillos sería la sumatoria desde 1 hasta n de 2 pi, esta fórmula, ¿sí? Por f de x sub i asterisco por x sub i asterisco por x sub i menos x sub i menos 1, ¿ya? Y esto es una suma de Riemann, o una serie de Riemann, que converge nuevamente a mi integral entre a y b de 2pi por f de x por x por dx. Y esto es la fórmula para determinar el volumen mediante el método de anillos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguien que no haya entendido alguna idea, algún paso, alguna etapa intermedia o final? Muy bien. Entonces, la definición, bueno, si f es una función continua, vamos a decir que el volumen del sólido que se genera por la rotación de la curva, ¿ya?, en torno al eje y, se calcula mediante esa expresión. 2pi por la integral entre a y b, x, f de x. Fíjese que el 2pi es constante, entonces entra o sale de la integral sin problema, por la linealidad de la integral. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Ejemplo, calcule el volumen del sólido que se genera por la rotación de la región comprendida entre la raíz cuadrada y el x cuadrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la curva x cuadrado y tenemos la curva raíz de x. ¿Ya? Y lo que queremos hacer es calcular el volumen que genera esta región al rotarlo en torno al eje Y. ¿Ya? Quiere decir que vamos a producir ¿sí?, un sólido así, ¿ya? Y va a ser siempre curvo. ¿Ya? Este es el corte transversal, ¿ya?, que estamos haciendo, ¿ya? Pero se genera una especie así como de recipiente, eh, un recipiente curvo lleno de plasticina y usted le pone el dedo justo en el centro hasta el tope del recipiente aquí, ¿ya? Ahí hace presión y le queda un agujero, ¿ya?
A ver, hay una pregunta en el chat. Dice la resta de ambos anillos. ¿Sabes qué quiere decir la resta de ambos anillos? Para resolver este ejemplo, Benjamín. No, aquí bueno, sí, efectivamente. Efectivamente va a ser la resta de ambos anillos. Fíjese que lo que queremos hacer rotar es un, un rectángulo de esta forma, ¿cierto? Que es lo que nos da nuestra fórmula de rotación, de cálculo de volumen, pero esta parte de aquí no la queremos. Entonces, como dice Benjamín en el chat, hacemos el volumen generado a partir de, en este caso, raíz de x al cuadrado, y le restamos el volumen que genera el x al cuadrado, ¿ya? O es la diferencia entre el rectángulo amarillo y el rectángulo rojo, ¿de acuerdo? Hay que entender aquí que hay una función por sobre la otra, ¿ya? Cuando calculábamos el área, también teníamos la misma consideración. ¿Cuál es la función que está por arriba y cuál es la función que está por abajo? Para entender cuál era la región que queríamos calcular. Aquí también interesa eso. Pero antes que eso, tenemos que saber, fíjese, quién es A y quién es B. Es decir, de dónde hasta dónde estamos integrando. Y son justamente los puntos que son la intersección entre ambas curvas. Aquí, bueno, podríamos nosotros perfectamente saber que estos puntos son el 0 y el 1, ¿ya? Y no hay otros puntos más. Si las curvas son más complejas, lo que hay que hacer es encontrar los puntos de intersección, en donde f de x sea igual a g de x cuando, cuando la curva esté encerrada entre esas dos funciones, f y g, ¿ya? Aquí hacemos la ecuación y nos damos cuenta que efectivamente son solamente esos dos puntos de intersección. Esto significa que nuestra integral va a estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ya, entonces, el volumen. ¿Cómo determinar el volumen? En este caso, primero tenemos que saber que este volumen se determina a través de anillos y no discos. La fórmula de discos es diferente a la fórmula de anillo. Aquí está, ¿sí? La fórmula de discos, ¿se acuerda cuál era? Era pi por r al cuadrado, o pi por f al cuadrado, ¿sí? Mientras que este es 2pi por f por x, ¿ya? Entonces, las fórmulas son distintas. Si cambiamos de método, cosa que vamos a ver en un ratito más, tenemos que cambiar el método de cálculo. ¿Ya? Entonces, el volumen va a estar dado por la integral entre 0 y 1 de ¿quién? Bueno, poner 2pi dentro o fuera da igual, ¿cierto? 2pi por ¿cuánto? La altura. Acuérdense que esto es la altura, ¿sí? Y esto de aquí representa el radio, ¿ya? La altura va a ser eh, esto de aquí, eso verde. Esta es la altura. Y va a corresponder justamente a la diferencia de la función que está por arriba, de raíz de x, menos la función que está por abajo, x cuadrado, en este intervalo. ¿De acuerdo? Y esto en dx. Y aquí vamos a hacer, podemos hacer la separación. La separación es la integral entre 0 y 1 de 2pi por la raíz de x. Bueno, todo esto por x. ¿Sí? Por x, ¿cierto? En dx menos la integral de 0 a 1 de 2pi de x cuadrado por x en dx. ¿Ya? Entonces, como decía Benjamín, son restas de anillos, pero restas de anillo del que está por arriba
del que está por debajo, ¿ya? Y aquí, bueno, esto ya es más o menos simple de integrar, ¿no? 2pi sería entre 0 y 1 de x elevado a 3 medios en dx, menos la integral, o 2pi por la integral entre 0 y 1 de x al cubo en dx, y estas dos son fáciles de integrar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Comentario? ¿No? Bueno, en el apunte de la clase notamos aquí que se resuelve el sistema, ¿cierto? Para identificar los puntos que me dan los límites de integración, ¿ya? Y observamos que hay una función por arriba y una función por debajo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque necesitamos saber cuál es la función que se va a restar con quién, ¿ya? ¿Cuál es la función que se va a restar con quién? A la de arriba le resto la de abajo. Esa es la premisa siempre. Y ahí llegamos entonces a nuestras integrales. La integral de 0 a 1 de x elevado a 3 medios menos x cubo. Lo podemos trabajar separados o juntos, ¿ya? Da igual. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Aquí hay una observación interesante. ¿Por qué? ¿Qué relación va a tener el método de discos con el de anillos? ¿Ya? Así como pasaba en los métodos de integración, que uno tenía que optar por cuál era el método más apropiado, aquí también nosotros vamos a tener que identificar cuál es el método que corresponde usar en cada caso, ¿ya? Pero podríamos preguntarnos, ¿y se puede hacer uno en lugar de otro o intercambiarlos? Y la respuesta es que, bueno, vamos a ver, hay que ver que el método de los anillos utiliza el cálculo del disco, ¿ya? Eh, entonces, hay unas posibilidades de hacer los cálculos en ambas formas. Lo que va a ocurrir es que en general usamos discos cuando hacemos rotación en torno al eje X y usamos anillos cuando hacemos la rotación en torno al eje Y, ¿ya? Pero eso, hay casos en que no es así, en que tenemos que usar la idea de anillo, ¿ya? En torno al eje X y la idea de disco en torno al eje Y. ¿Cómo? Bueno, haciendo un cambio de variable. Si miramos el problema, ¿ya? Invirtiendo las variables X con Y o haciendo un cambio de variable, vamos a poder transformar un problema que inicialmente era de discos en uno de anillos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que habla esta observación, ¿ya? Si se puede despejar el X en función de Y, podemos utilizar discos para calcular el volumen, ¿ya? Lo que antes podíamos calcular por anillos. Veamos aquí, veamos con un ejemplo. Mire, el ejercicio es esto: calcule el volumen del sólido que se genera por la rotación en torno al eje X. Ya, cuando nos hablan de eje X, podríamos asumir que estamos hablando eh, de discos, ¿cierto? Porque estamos rotando en torno al eje X. Ya. Pero este problema lo podemos resolver de ambas formas. A ver, primero vamos a dibujar, vamos a ver qué es lo que estamos queriendo calcular. Tenemos nuestro sistema de coordenadas, nuestra función cuadrática, ¿cierto? Y una cosa así, ¿ya? Y lo que queremos hacer rotar es esta región en torno al eje
X. Ya. Cuando lo hacemos rotar, si lo hacemos rotar en torno al eje X, esto nos dice discos. ¿Ya? Como implícitamente dice, hágalo por discos porque está rotando en torno al eje X. Hacerlo por disco significa tomar un disco de esta forma, así, ¿cierto? Y que esto rote así como una moneda. ¿Sí? Pero hay una parte que no tenemos que considerar, que es esto. ¿Ya? O sea, este disco va a tener aquí un agujero también. Ya, eso no significa que sea un anillo o que tengamos que usar el método del anillo cuando lo hagamos rotar así, sino que simplemente el disco y hacemos diferencias de discos. ¿Ya? A ver, repasemos un poco, repasemos el método de discos. ¿Se acuerda la fórmula? Fórmula para calcular el volumen mediante el método de los discos. Y f al cuadrado en dx. ¿Era así? Ya. Ya, en este caso, ¿quién es la f? Bueno, hay dos funciones. Fíjese que este disco que se genera tiene una altura dada por esta función que es i menos 1 al cuadrado igual a x. Y tiene este disco rojo que tiene una altura dada por i igual a x menos 1. ¿Ya? Entonces, tiene esa diferencia entre las dos funciones que le da la altura, el radio del disco. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si tomo un x acá, ¿cuál es el radio del disco que le corresponde, pero en esta función? ¿Ya? Y en esa función observamos que tengo que despejar el i para poder determinar el radio, ¿sí? En términos del x. Entonces, i menos 1 al cuadrado igual a x, ¿sí? Al despejar, bueno, le queda i menos 1 igual a la raíz de x, ¿cierto? Y luego i igual a 1 más la raíz de x. Oh, ¿por qué? ¿Sí? Ya. Esta parte corresponde a esta zona de la cuadrática, ¿ya? Que sería la altura. Pero hay que notar aquí que el problema tiene que dividirse también en muchos colores. En esta región, a ver, vamos a eliminar. Tiene que particionar el problema aquí, ¿ya? ¿Por qué? De ahí para allá, desde este punto en adelante, la diferencia entre las dos funciones es la diferencia entre la cuadrática y la recta. Pero antes, la diferencia entre las dos funciones es la diferencia entre la cuadrática y
la otra cuadrática despejada en las dos raíces, ¿cierto? Una en la positiva y la otra en la negativa, ¿ya? Entonces, cuando yo hice el despeje aquí, ¿por qué me quedó solo una? ¿Qué hice para que me quedara solo una? ¿Y dónde está la otra? La que acabo de despejar, esta de aquí, corresponde a la parte de arriba, ¿ya? Pero me falta esta de acá, ¿ya? Entonces, ¿de dónde aparece esa función o dónde despejo esa parte de la función? Bueno, recuerde que aquí lo que hicimos fue calcular la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, en la raíz cuadrada, lo que hago es tener el valor absoluto de eso, que está al cuadrado, ¿ya? Y el valor absoluto es igual a la raíz de x. Entonces, en ese caso, tengo, cuando esto es positivo, ¿sí? Y cuando es negativo, tengo menos y más 1 igual a la raíz de x. En este caso, el y queda igual a 1 menos la raíz de x, ¿ya? Y esta es la parte que, que me faltaba como la otra parte de la función, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que son dos regiones en donde tengo que abordar el problema y en cada una de las regiones son dos funciones diferentes que se van a restar? ¿Sí? Ahora, los límites de integración, bueno, está claro que este es el cero, ese tengo que encontrarlo y tengo que saber cuál es este de acá, ¿ya? Estos puntos van a estar dados por la intersección de la cuadrática eh, con la lineal, ¿ya? Y hay que encontrarlo, hay que encontrarlo. Entonces, ¿cómo determinar los límites de integración? ¿Ya? Tengo la función y menos 1 al cuadrado igual a x con y igual a x menos 1. Y bueno, para encontrarlos, simplemente hago el sistema de ecuaciones o veo las intersecciones, ¿cierto? Igualando las dos ecuaciones, las dos expresiones. Podría, por ejemplo, en esta ecuación despejar el x y tener que x es igual a y más 1. Y como el x es igual a y más 1 y el x es igual a y menos 1 al cuadrado, ambos x tienen que ser el mismo. Entonces de aquí, y menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a y más 1. Y despejo o resuelvo para y. Queda y cuadrado menos 2y más 1 igual a y más 1. De aquí entonces el y cuadrado menos 3y es igual a 0. Entonces el y queda igual a 0 o el y es igual a 3, ¿cierto? Ya, y si el y vale 0, podría yo tomar la ecuación lineal, ¿cierto? Para decir que x vale y más 1, es decir, 4. Y si el y vale 3, entonces el x vale, no, perdón, me equivoqué. Si el y vale 0, el x vale 1. Y si el y vale 3, el x vale 4. Ahí sí. Entonces los puntos de intersección son
el 1,0 y el 3,4. Este punto es el 1,0 y este punto es el 3,4. ¿Ya? Luego, mis No integrales sería van... 4,3. Perdón, profe. ¿Elegí? Ah, sí, cierto, x, y. Gracias por la observación. 4,3. 4,3. Ya. Entonces, mi integral va a estar separada entre 0 y 1 y entre 1 y 3. Ay, 1 y 4. Dale. ¿Sí? ¿Se entiende? En la parte del 0 al 1, tengo que restar la parte cuadrática azul con la parte cuadrática verde. Y del 1 al 4, tengo que hacer la diferencia de la cuadrática azul con la lineal. ¿Sí? Entonces, el volumen va a estar dado por la integral. Estamos haciendo discos y esta es la fórmula de los discos. Pi por el radio al cuadrado. Entonces va a ser pi por la integral de 0 a 1 de la función al cuadrado, que va a ser 1 más x, 1 más raíz de x al cuadrado, en dx, bueno, menos la otra parte, la verde, ¿cierto? La cuadrática, que va a ser 1 menos raíz de x al cuadrado. Esto en dx. Es la primera parte, más la segunda parte, así, más la integral entre 1 y 4 de, aquí vemos, la parte cuadrática azul y la lineal. Entonces la cuadrática azul es 1 más raíz de x al cuadrado menos la lineal, que era x menos 1 al cuadrado, y todo esto es de x. ¿Ya? Y ahí, bueno, hicimos nuestro cálculo del volumen por disco. Lo que queda es hacer el cálculo de las integrales, nada más, ¿cierto? No van a ser cosas complejas. ¿Por qué? Porque, bueno, la segunda podría complicarse un poco porque le va a quedar una raíz, pero con un cambio de variable podría resultar. ¿Ya? Ahí están los cálculos. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Por qué cuando se restan las funciones es la primera función al cuadrado menos la segunda al cuadrado? O sea, ¿por qué se hace como fuera del cuadrado o algo así? Porque tiene Yo que, pensé que era lo mismo, yo pensé que era el cuadrado de la resta. tiene que calcular, eh, a ver, creo que del dibujo podría salir más claro explicado. ¿Cómo calcula el, el área de este rectángulo amarillo? El total menos el pedacito chiquitito, Ya, rojo. perfecto. Ahora, piense que va a ser piense que va a ser en ese cuadradito, en ese rectángulo amarillo, bueno, aquí está el rectángulo amarillo, y que esto va a rotar, ¿sí? Si lo rota, le va a quedar un disco, ¿sí? Le queda el disco. Y el cuadradito, el rectángulo está aquí. ¿Sí? ¿Va bien? Ese es su rectángulo completo, digamos, con la parte roja y amarilla.
pero no quiere la parte roja. Entonces, a este disco tiene que quitarle la rotación de ese disco más pequeño. Entonces, igual que antes, es el volumen del disco grande, ¿sí? Del disco mayor, menos el volumen del disco del centro. Entonces son dos cálculos de discos que hace por separado. Ah, ok. O sea, los junta en las integrales. Los Porque junto en la las quiere separar y después las junta. a ver, esa parte no se la entendí. Porque puede calcular el disco completo, que va a ser una integral, y el disco chiquitito, otra integral, restándose. Entonces, como se restan, puede dejarlo en una, si son los mismos intervalos. Usted dice lo que pasa aquí en la parte del PPT, o sea, del Beamer, No, 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 no. Si calcula el área del disco grande, es una ¿ya? integral, con la fórmula de discos. Sí, Calcula en otra integral aparte el disco pequeñito. claro. Entonces resta esas dos integrales para tener el disco que quiere. Entonces, por eso, cuando hace el cálculo, pone la primera función al cuadrado menos la segunda función al cuadrado. Sí, efectivamente, eso es. Ah, Eso ya. es. ¿Sí? Y por eso yo le decía, o sea, tan insistente en ver cuál es la de arriba y cuál es la de abajo, porque esas dos se van a restar. La de abajo va a restar un volumen. O sea, tengo que calcular el volumen que resto. ¿Sí? Si no existiese esa de abajo, claro, calculo el volumen solo del de arriba. ¿Ya? Por eso también se hace esta separación aquí, ¿sí? Porque la parte azul genera un volumen, imagínenselo como una taza, un macetero con el fondo plano, ¿sí? Pero a ese macetero, el fondo plano, tengo que quitarle el volumen que genera esta parte verde, ¿ya? Entonces, son volúmenes que se identifican de manera separada. Por eso, como ya identificó usted, va por separado este cuadrado de ese cuadrado, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Ya. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna otra cosa? Es el momento, ¿eh? Pregunte más. Ya. Bueno, la idea es esa, es que estoy haciendo un cálculo de un volumen grande, pero tengo que hacerle un agujero a este disco con otro disco. Por eso calculo una integral de disco, pi por radio al cuadrado o f al cuadrado, y le resto otra integral eh, que representa el volumen que le estoy sacando al disco, el agujero del centro. ¿Ya? El tema del cálculo de las integrales, bueno, eso viene después y son métodos de integración si es que no salen directamente. ¿Ya? Pero la idea es entender la figura y entender cómo hago esta descomposición para ver el método que voy a usar. O sea, si en esta figura que está aquí, usted es capaz de identificar estos dos discos, va súper bien. ¿Ya? Va súper bien. Ahora, en la misma figura tenemos la posibilidad, fíjese, aquí, queremos siempre hacer el mismo volumen, ¿ya? Cambiar
El eje de rotación va a eventualmente cambiar el volumen generado, por lo tanto el eje de rotación suele dejarse tal cual, ¿ya? Y si no, se hace un desplazamiento todo a un eje que sea más fácil. También es posible hacer rotar en torno a otros ejes, ¿ya? Paralelos o perpendiculares al eje X. Y en ejes oblicuos también se puede, pero hay otros teoremas ahí involucrados, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es rotación en torno a los ejes. Ya, y si quiero hacer que esta región de aquí, ¿cierto?, gire en torno al eje X, y ya lo hicimos por discos, la pregunta es, ¿se podrá hacer como anillos? Bueno, hacerlo como anillo significa ver el problema, pero ahora teniendo un anillo así, o sea, haciendo un rectángulo así, que ese rectángulo gire en torno al eje X, ¿ya? Al girar en torno al eje X se producen efectivamente anillos, ¿ya? Pero, claro, tengo que, piénsalo así, inclinar la cabeza en 90 grados para ver la figura y para identificar el anillo, ¿ya? Y en este caso son las alturas de los anillos las que van a ser la diferencia, las que se van a restar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por métodos de anillo, tengo dos funciones, ¿ya? Siempre estaba la inicial, y menos 1 al cuadrado igual a x, y ahora voy a tomar la x igual a y, la otra función era y igual a x más 1, menos 1, ¿cierto? Y voy a expresar el x en términos del y, es decir, que el x va a ser igual a y más 1. Entonces tengo dos funciones vistas ahora en términos de la variable y. El método de anillos no es que se trate de hacer rotar en torno al eje y exclusivamente, ¿ya? Sino que puedo hacer rotación en torno al eje X, pero considerando que ahora mi y es la variable, ¿ya? Haciendo el cambio de la variable. Si hago el cambio de la variable, ¿ya?, voy a tener que esta... vamos a cambiar el color. Que esta línea roja de aquí va a dar mis alturas, ¿cierto? Alturas en los anillos. Recordemos, anillos, la fórmula del método de anillos va a ser 2pi por la integral entre a y b de f de x por x en dx, ¿cierto? En donde esa me da la altura y ese es mi radio, ¿ya? Si no hay radio, si no hay ningún desplazamiento del eje, bueno, el radio simplemente es el x, ¿ya? En términos del y, tendría que ser exactamente lo mismo, o sea, 2pi por la integral entre a y b de f de, o aquí pongamos a' y b', f de y en di, ¿ya? Haciendo los cambios sería inversa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer será la función roja, en este caso, que me da las alturas, ¿sí? Pero tengo una función, llamémosle, ahora es azul completa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función cuadrática siempre está por debajo de la función roja. Por debajo, insisto, al hacer el cambio, al mirar la figura con la cabeza inclinada hacia su lado derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer?
modificar esta parte de la fórmula en las alturas, porque las alturas van a producirse mediante la diferencia entre la función lineal y la cuadrática, ¿sí? Y aquí va a ser entre todo el intervalo. ¿Por qué? Porque siempre la cuadrática está por debajo de la función lineal. ¿Se entiende? Entonces, el volumen va a estar dado por... Ya, necesitamos saber hasta dónde integrar. Vamos a integrar de 0 hasta ¿qué número? Bueno, habíamos dicho que este punto era el 4,3. Por lo tanto, este es el 3. ¿Sí? Nuestra integral va a ser de 0 a 3. S0 y S3. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a restar las alturas dadas por esta función y esa función. ¿Ya? Entonces el volumen va a ser 2pi por la integral entre 0 y 3 de mis funciones que ya tengo acá, ¿cierto? Ahí. Y menos 1 al cuadrado menos y más 1. ¿Ya? Esta es mi función... perdón. Al revés. Al revés. Porque es la lineal y más 1, la que está por arriba, menos la que está por debajo. Y menos 1 al cuadrado. Y todo esto por el radio, que es I, en DI. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que todavía no vea el cambio? O las variables, o las diferencias en la altura. Profe, a mí no me queda claro lo del radio. ¿Por qué? No entiendo por qué es I. Porque la variable ahora es I. Fíjate, esta función de aquí, el X depende de I. O sea, es un G de I igual a I menos 1 al cuadrado. No es un f de X. Mi variable es I. Ya. ¿Sí? Sí, ya lo vi, profe. Porque mi variable se está moviendo acá. Claro. Ujú. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bueno, de más está decir que ahora solo basta con multiplicar e integrar directo o con algún método nomás. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, chicas? Ideas claves de aquí. Primero, identifique bien cuál es la región que se va a rotar y cuál es el eje de rotación. En general, si rota en torno al eje X, uso discos. Si rota en torno al eje Y, uso anillos. ¿Ya? ¿Los métodos son intercambiables? Sí, pero ojo porque tiene que cambiar la variable. ¿Ya? Y si cambia el método, cambia la fórmula. ¿Ya? Tiene que identificar cuál es la región que va a rotar y cómo se produce esa región. Tengo que restar siempre la de arriba menos la de abajo, en términos de las funciones. La función que está arriba por la que está por debajo, o la que está sobre una y la otra. ¿Ya? Y eso, y decidir bien cuál es el método que voy a utilizar. ¿Ya? A ver, hay una pregunta en el chat, dice, profe, para términos del ejercicio se indica, nosotros elegimos cuál eje utilizar o qué método. No entiendo la pregunta, Jürgen. La hice mal, perdón. Sí, está como Era, en sí, la redacté al revés, perdón. arameo. Era, para términos del ejercicio, ¿cuál eje se utiliza? O sea, siempre se indica el eje, pero Sí, el pues se método se indica. indica o No. uno lo elige. El método no se indica la región y el eje de rotación. Y dependiendo de lo que quede, es el método que usa. Por ejemplo,
Pensemos en una figura así aleatoria, ya una recta así simplecita. Si voy a hacer la rotación en torno al eje X, ¿qué te va a quedar? Piensa en eso, ¿qué te va a quedar? Bueno, va a quedar obviamente aquí un cono, ¿cierto? Así, y dibujo un rectángulo. Esa es la técnica, dibuja un rectángulo en la región que vas a rotar. Ese rectángulo, al rotar, ¿qué genera? ¿Genera un disco o genera un anillo? Si genera un disco, uso el método de discos. Si genera un anillo, uso el método de anillo. ¿Ya? Mira aquí, ese rectángulo rojo, si rota en torno al eje X, genera un disco. ¿Cierto? Pero si ahora lo hago rotar en torno al eje Y, el mismo rectángulo va a generar un anillo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Es en la región que tenga que rotar, dibuje un rectángulo y vea cómo ese rectángulo se transforma o en un disco o en un anillo. Finalmente, ambas son discos perforados, ¿ya? El asunto es, si giro así, ¿ya? Esto se va a transformar bueno, en un disco, ¿ya? Con un agujero que también es un disco, ¿ya? Pero si gira en el otro sentido, así, en el eje Y, esto va a transformarse directamente en un anillo. No sé si queda claro. Sí logro explicar los dos, las diferencias entre los dos. Es que, profe, siguiendo esa lógica, también se podría como hacer un rectángulo, pero en este caso horizontal. Ah, qué buena pregunta. Excelente. Entonces ahí, si lo hace por el lado de la I, quedará como un disco, entonces como contraproducente. No, de hecho, súper clarísimo. Mire, voy a dibujar un disco así, o sea, un rectángulo así, verde. Si ese rectángulo verde ahora gira en torno al eje X, ese rectángulo verde se va a transformar aquí en un anillo. ¿Sí? Lo que antes era anillo en uno, ahora es anillo en el otro. ¿Por qué? Porque cambié la orientación de mi rectángulo. ¿Ya? Cambiar la orientación del rectángulo significa cambiar el X por el Y, hacer un cambio en las variables, que fue justamente el cambio en las variables que hicimos antes, que hicimos aquí, Profe, ahí. ¿Sí? ¿Sí? en ese caso, en el último que señala, ese anillo en verde, el volumen es igual al disco, a la diferencia entre esos discos rojos. Acá, en el último. El volumen que se va a generar, si calculo la región rotando en torno al eje X, ¿sí? Con este anillo verde, es igual al volumen que se genera al hacer rotar este disco rojo en torno al mismo eje. Claro. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. En eso, En el claro. ejemplo en el que cambiamos Claro. Ya, perfecto. Fíjate, aquí hacíamos rotar este rectángulo rojo, pero horizontal. Y antes hicimos rotar este rectángulo amarillo, pero en vertical. Sí, lo logré ver simplemente como dando vuelta al cuaderno y replanteando el problema como si fuese, digamos, la orientación normal. Y ahí Apoye su oreja derecha en su hombro derecho y lo va a ver. Sí, eso hice, ¿Sí? así fue mucho más fácil. ¿Sí? Eso. En el chat dice entonces, se forma un anillo cuando se rota en torno al eje paralelo a la altura del rectángulo. Sí, qué bien, qué buena síntesis.
Qué buena síntesis. Lea lo que dice Benjamin. Dice, se forma un anillo cuando se rota en torno al eje paralelo a la altura. Perfecto. Eso es. Listo. No sé si hay alguna duda. Aquí aparecen unos ejercicios, ¿cierto? Que se le pide indicar el volumen obtenido al hacer rotar en torno al eje Y. Usted elige el método que le acomode, que sea más fácil de ver, ¿ya? Ahí va a haber uno más fácil, uno más difícil, o los dos son igual de fácil, o los dos son igual de difícil, pero lo importante es entender cuál es la figura o cuál es la región que está rotando y qué cuerpo está generando. ¿De acuerdo? Ya, que estén muy bien. Quedamos hasta aquí.